One Day 2, capítulo 1. La relación de estas hermanas. Todos los sujetos de la escena estarían de acuerdo. Esto era insoportable de ver. Diálogo Garfield. Oye, hermana. Ese equipaje parece bastante pesado. ¿Quieres que mi asombroso ser lo cargue un poco? Diálogo Frederica. Garf. No, no te preocupes. Solo estoy ofreciendo un poco de ayuda, ya que me incomoda que me sirvan constantemente como a un invitado. Siéntete libre de relajarte, Garf. Diálogo Garfield. Oh. Ve bueno, lo entiendo. Solo grita si necesitas algo, ¿vale? Garfield se rascó la mejilla, sin moverse del sitio, mientras Frederica empujaba el carrito. Frederica lo miró por un momento, pero inmediatamente volvió a centrarse en su trabajo. Las pequeñas ruedas rodaban por el suelo, y su ruido se desvaneció más adelante en el pasillo de la mansión. Garfield observó aturdido a su hermana alejarse. Diálogo Subaru. ¡Qué exasperante! Garfield se rascó su corto pelo rubio, suspiró, y caminó en la dirección opuesta a la de Frederica. Subaru se puso la mano en la frente, habiendo presenciado esta escena desde la esquina del pasillo, y lamentó el irritante intercambio. Diálogo Emilia. Ellos han tenido una semana para calmarse y hablar, pero todavía se ven muy incómodos. Dijo Emilia, escondida en el mismo lugar y de la misma manera que Subaru. Subaru estaba en cuclillas, mientras Emilia veía el intercambio desde arriba de él. Subaru sintió que el aliento de Emilia se alejaba mientras él mismo se levantaba y se giró para verla. Diálogo Subaru. Es una reunión después de una década, y sin ningún contacto durante todo ese tiempo. Escuché que su despedida no fue precisamente alentadora, en la que se deseasen éxito mutuamente, y puedo entender que sea incómodo, pero... Subaru se cruzó de brazos y ladeó la cabeza. Él podía entenderlo, pero seguía siendo irritante. Exasperante. Verlos de ese modo le hacía sentir incómodo. Garfield y Frederica habían estado así desde su reunión. Aunque ellos pretendían estar en términos aceptables y amables cuando había otras personas alrededor, en realidad la situación era bastante precaria. Garfield podía parecer emocional e impulsivo, pero era un actor sorprendentemente bueno cuando se lo proponía. Y no había necesidad de mencionar lo bien que Frederica se comportaba. Probablemente no lo habían planeado, pero los hermanos habían engañado con éxito a un buen número de personas en este puñado de días. Pero era obvio para Subaru, quien a menudo los había visto a los dos solos, y ahora Emilia también lo había presenciado. Diálogo Emilia. Parece que Garfield intenta acercarse a ella, pero Frederica no puede mirarlo directamente a los ojos. A pesar de que por fin han vuelto a estar juntos. ¿Cómo es posible? Diálogo Subaru. Es difícil disfrutar de la reunión cuando la despedida fue tan desagradable. Quiero decir que, según mis conocimientos de manga, creo que el problema es Frederica. Emilia tenía razón, Garfield estaba listo para abrirse con Frederica. Pero Frederica parecía menos dispuesta. Frederica podría estar sintiendo culpa hacia su hermano, quien fue dejado atrás en el santuario. Durante todo ese tiempo, Garfield afiló sus colmillos para seguir a su corazón obstinado e infantil. Lo cual constituyó una tercera parte de los obstáculos con los que Subaru tuvo que lidiar en el santuario. Sí, Frederica era en parte responsable de la actitud de Garfield. Aún así, Frederica no arruinó a Garfield a propósito, y ninguno de los dos tenía culpa alguna. En realidad, si era culpa de alguien, sería de Roswell. Así que, ni Subaru ni nadie más culpaba a Garfield o a Frederica. Pero parecía que ellos sentían lo contrario. Diálogo Subaru. Menudo embrollo. Todo se reducía a que Frederica tenía un sentido excesivamente fuerte de la responsabilidad. Frederica salió al mundo exterior para poder crear un hogar para la gente del santuario cuando se rompiera la barrera. Ella llevaba una carga increíblemente noble y elevada para una niña de alrededor de 10 años. Quizás ella dejó atrás a Garfield por esa ambición suya. Finalmente, el santuario se perdió, y sucedió lo que a Frederica le preocupaba. Pero gracias a sus acciones, había lugares dispuestos a aceptarlos, por muy dispersos y de mala calidad que fueran. Y eso era algo de lo que debería estar orgullosa. Aún así, ella sentía más culpa que logro. Porque su conciencia culpable debía ser demasiado fuerte. Diálogo Subaru. Es que, así no llegarán a ningún lado. Cuando logras algo asombroso, tienes que sacar pecho con orgullo. Diálogo Emilia. Sí, estoy de acuerdo. Y si crees que hiciste algo mal, discúlpate. Entonces te perdonarán. Solo quiero que ellos se lleven bien. Garfield y Frederica habían desaparecido del pasillo. Emilia miró al lugar donde los dos se habían encontrado, y entrecerró sus ojos amatistas. Subaru la miró y asintió con la cabeza.
Diálogo Subaru. Sí. De acuerdo. Vamos a darles un pequeño empujón para que puedan resolver esto. Diálogo Emilia. ¿Darles un empujón, quieres decir, que se reconcilien? Diálogo Subaru. Sí. Lo que tenemos aquí son relaciones humanas complicadas entre hermano y hermana. Si el ambiente es tan pesado que no pueden dar un paso adelante, ¿qué tal si unos terceros causan suficiente alboroto para sacudir las cosas? Subaru aplaudió, levantando el dedo mientras hacía su propuesta. Emilia lo consideró por un momento en silencio, antes de asentir con determinación. Diálogo Emilia. Tienes razón. Sí, las familias deberían llevarse bien. De acuerdo. Hagámoslo. Hagamos todo lo posible para que se avengan. Diálogo Subaru. ¿Quién dice avengan hoy en día? NDT, avenir. Concordar, ajustar las partes discordes. Murmuró Subaru, mientras una Emilia motivada cerró sus manos en pequeños puños. Mientras pensaba. Vaya, hacía tiempo que no hablábamos así. El aplazamiento de las cuestiones derivadas del santuario solo había sido efímero, ya que los dos problemas subsiguientes sobre la horrible planificación de sus acciones futuras y el donde se alojarían desde ahora, asaltaron a la facción de Emilia. El complot de Roswaal, del cual no se hizo responsable de algunas partes, había incendiado la mansión. Podían reconstruirla, pero reconstruir un edificio que había sido quemado hasta los mismos cimientos llevaría tiempo. Parecía que no había magia conveniente en este mundo para reformar objetos que habían perdido sus formas, ni ninguna técnica como las de Full Metal Alchemist para crear edificios en un instante. Su única opción era contratar a un constructor de un pueblo o ciudad cercana, o quizás a un arquitecto especializado en fincas y villas nobles, para que la construyera. Sin embargo, esa mansión no era mi casa principal, era un lugar discreto para albergar y ocultar a Emilia Sama antes de la selección real. Planeaba mudarme a la casa principal poco después de que empezara la selección real. Así que no es un problema tan grave como parece. Eso fue lo que dijo Roswaal cuando empezaron a buscar un lugar para reubicarse. Aparentemente, la familia Mathers tenía varias mansiones a mano, y la casa principal ya había sido preparada como su base de operaciones. Nadie residía en la mansión principal excepto aquellos que mantenían el lugar. Una vez que los trabajadores tuvieran todo preparado para dar la bienvenida a sus amos, el grupo trasladaría su sede allí. ¿Pero dónde se quedarían durante el tiempo que durasen los preparativos? No se preocupen, eso también ha sido tratado. Algunos familiares míos tienen una mansión en una región no muy lejos del santuario. Son una rama de la familia Mathers. Podemos quedarnos allí por un tiempo. Aunque sospecho que el gran número de invitados los molestará. Familiares de Roswaal, era una frase increíblemente inquietante, pero nadie tenía un plan mejor. Después de esa discusión, los principales miembros de la facción de Emilia fueron a la mansión de ese familiar, mientras que los habitantes de Arlam y el santuario fueron a la aldea de Arlam. Tal vez para que los residentes del santuario pudieran ser aceptados como residentes de Arlam, fueron presentados a propósito a otras aldeas dentro del territorio de Roswaal. Frederica había sido la que había sentado las bases para ello, y todo eso debía ser considerado como su logro. Sin embargo, aunque todos los residentes del santuario eran demi-humanos, lo importante es que eran de sangre mestiza, por lo que ninguno de ellos se veía muy diferente a un humano común, así que no sería difícil mezclarse. Y aunque tuvieran costumbres diferentes debido a su ignorancia del mundo exterior, la amable gente de Arlam seguramente les enseñaría lo básico sin dudarlo. Aunque todo podía parecer resuelto, los problemas seguirían acumulándose. Aún así, no había ningún problema evidente en ese momento, ya que todo el mundo se había esforzado al máximo. Subaru rezó para que todos los problemas notables se resolvieran antes de que algo pudiera suceder. Así que juzgó que los problemas de la relación entre Garfield y Frederica era algo que debía resolverse durante este periodo de felicidad y aburrimiento. Diálogo Subaru. Y así, el plan maestro para reconciliar a Garfield y a Frederica de nuevo fue decidido, y más o menos así es como estamos ahora. ¿Tienes alguna sugerencia? Diálogo Ram. ¿Eso es lo primero que me dices al entrar en la habitación? Interrumpir mi paz es un crimen muy grave, Barusu. Dijo Ram con una voz sin emoción, sentada y mirando a Subaru. Su rostro era tan inexpresivo como siempre, pero la relación de Subaru con ella le permitió captar las pizcas de emoción que se arremolinaban en sus ojos. Como intérprete cualificado de las emociones de Ram, Subaru juzgó que, en realidad, ella estaba disgustada. Diálogo Subaru. Sé que me miras de esa forma muchas veces, pero ¿eso significa que básicamente siempre estás disgustada cuando interactúas conmigo? ¿Nunca te cansas de estar enfadada todo el día? Diálogo Ram. Relájate.
Solo hago esto cuando hablo con alguien molesto o cuando interactuar con esa persona no tiene sentido. Diálogo Subaru. Ya veo, está bien. No, espera. Subaru frunció el ceño ante Ram, mientras ella insinuaba que él actualmente clasificaba como uno de los dos. Ram suspiró ante la reacción de Subaru, antes de cerrar el libro en sus manos. Ella se levantó de su asiento y se lo ofreció a Emilia, quien se encontraba junto a Subaru. Diálogo Ram. Adelante, Emilia-sama. Diálogo Emilia. Gracias. Pero no pasa nada. Sé que será agotador si nos quedamos demasiado tiempo, así que terminaremos rápido. Diálogo Ram. Ya veo. Entonces, con mucho gusto, lo seguiré usando. Diálogo Subaru. Así que no me lo ofreces a mí. No bromeabas con eso, rayos, hermana. Subaru se encogió de hombros mientras Ram se sentaba en la silla. Pero algo que Subaru dijo hizo que Ram frunciera el ceño ligeramente. Debía estar reaccionando a la palabra, hermana. Diálogo Emilia. Rem-san sigue igual que antes. Diálogo Ram. Sí. Hoy, de nuevo, está durmiendo tan tranquilamente que no se puede saber si está viva. Emilia habló con preocupación, y Ram respondió con la voz ligeramente baja. En la cama junto a la silla de Ram, donde la pareja estaba mirando, dormía una chica. Con pelo corto y azul, y una cara idéntica a la de Ram. Vestía una bata azul claro, y la única diferencia entre ella y Ram era el tamaño de su pecho, el cual empujaba la manta hacia arriba. Obviamente, el nombre de esta chica es Rem. Ella permaneció completamente dormida durante el incendio de la mansión y su traslado. Seguramente, ella seguiría durmiendo para siempre, mientras ellos no eliminaran la causa. Diálogo Subaru. ¿Sientes que ya lo aceptaste? Diálogo Ram. Ya te lo he dicho. No soy tan descuidada como para creerlo todo cuando ni siquiera he hablado con ella. Aunque lo que estoy viendo es demasiado persuasivo como para descartarlo por completo. Una emoción compleja surgió en los ojos de Ram, y Subaru terminó frunciendo el ceño. La expresión de Ram mientras observaba el sueño de Rem era horriblemente melancólica desde la perspectiva de Subaru, ya que él conocía su relación. La mayor adoraba a la más joven, y la más joven respetaba a la mayor. La relación de Rem y Ram era la imagen exacta de un amor hermoso y familiar. Como Rem estaba durmiendo, la memoria de Ram no contenía ni el nombre, ni un recuerdo, ni la existencia de su amada hermana. Subaru sabía que esto pasaría, había anticipado que esto pasaría, pero esto lo hacía sentir terriblemente desconsolado. Aún así. Diálogo Subaru. Dices que es complejo, pero vienes a visitarla todos los días. Diálogo Ram. No lo sé. Honestamente, ni siquiera yo sé qué es lo que estoy tratando de hacer. Pero me tranquiliza estar con esta chica a la que llamas mi hermana. No, una parte de mí también está inquieta, pero... Diálogo Subaru. ¿Inquieta? Diálogo Ram. Porque estoy viendo mi propio rostro, pero no lo es del todo. Cuando la miro mientras duerme, siento que algo se agita en mi corazón. Es como si estuviera persiguiendo niebla, algo que mis manos nunca podrán agarrar. Ram se llevó la mano al pecho. Subaru tragó saliva silenciosamente. Todos en el mundo, excepto Subaru, habían olvidado a Rem, pero, incluso así, ella seguía siendo una espina en su único pariente de sangre, Ram. Ram no parecía saber el nombre de esa espina, pero, si fue algo que Rem dejó a su querida hermana mayor, entonces eso constituía una pista más que suficiente. Diálogo Subaru. Estoy dispuesto a contarte todo lo que pueda sobre cómo es ella o el tiempo que hemos pasado. Diálogo Ram. Creo que será mejor que no. Subaru ofreció ayudar a Ram a recuperar sus recuerdos, pero Ram sacudió la cabeza. Subaru frunció el ceño, mientras que Ram se llevó la mano a la barbilla y pensó. Diálogo Ram. Este es un vacío inalcanzable. Es como si hubiera un agujero dentro de mí donde ella solía estar. Y si lo hay, definitivamente será inútil llenarlo con cualquier cosa. E incluso ahora, al oír que es mi hermana, su apariencia es el indicador más obvio, pero todavía no parece real. Tengo la sensación de que, si dejo de visitarla diariamente, incluso lo que estoy sintiendo ahora fuera a desaparecer. Diálogo Emilia. ¿Y esa es la maldición de glotonería, del culto de la bruja? Emilia intervino, parecía que no podía dejar pasar el tema. Ram levantó la vista para encontrar a Emilia con las cejas bajas en una rara muestra de ira. Diálogo Ram. Un grotesco festín de nombres y recuerdos. Mi impresión del culto de la bruja nunca fue buena, pero ahora es ciertamente repugnante. Diálogo Emilia. Culto de la bruja. Murmuró Emilia en silencio, con la mirada baja. Aunque la especulación de Ram sorprendió a Subaru, su malicia también le hizo estremecerse.
Esto no parecía real para Subaru, quien recordaba claramente a Rem, pero no era que la existencia de Rem estuviera perdida en los recuerdos de Ram y Emilia. Es que estaba perdida para siempre. Así como la arena nunca deja de caer de un reloj de arena, continúa su movimiento, ahora y para siempre. Diálogo Subaru. No podemos hacer nada a menos que detengamos la causa. Cuanto más hablase Subaru de sus recuerdos juntos, más rápido caería la arena. Quizás incluso Subaru olvidaría lo que recuerda de ella en el instante en que comenzara a contárselo. A Ram le preocupaba que Rem desapareciera del mundo, o al menos eso debía ser parte de su preocupación. Diálogo Ram. Parece que tiene algunos pensamientos sobre el culto, Emilia-sama. Subaru se mordió el labio mientras Ram miraba a Emilia. Sus pálidas mejillas se pusieron rígidas mientras los ojos de Ram la observaban antes de que asintiera muy lentamente. Diálogo Emilia. He pensado mucho en la bruja. Porque me han maldecido bastante por parecerme a ella, pero el culto es. Diálogo Emilia. Aparentemente, eso es algo que quería olvidar. Pero no puedo considerar de la misma manera al culto que recuerdo y al que es ahora. ¿Qué podría haber pasado desde entonces, que lo hizo lo que es ahora? Eso es lo que quiero averiguar. Diálogo Subaru. Realmente no quiero decir esto, Emilia-tan, pero ¿entiendes que no son personas con las que puedas comunicarte? Probablemente será una experiencia dolorosa. Él no quería apagar la voluntad de Emilia, pero era injusto no decírselo. El culto de la bruja que Subaru conocía era una gigantesca masa de malicia construida por un grupo de locos religiosos. No sabía cómo era antes. Pero así es el culto ahora. Diálogo Emilia. Gracias. Por preocuparte por mí. La preocupación de Subaru hizo que Emilia sonriera un poco, y ella sacudió la cabeza. Diálogo Emilia. Está bien, lo entiendo. Lo que pasó en mis recuerdos, y la gente con la que estaba, fue hace un siglo. Es imposible que sigan vivos. 100 años es mucho tiempo de vida para una persona. No creo que pueda volver a verlos. Diálogo Subaru. Aún así, quieres saber qué pasó, ¿verdad? Diálogo Emilia. Lo siento, sé que es egoísta. Pero creo que soy la única que necesita averiguarlo. Porque soy la única que vio lo que pasó allí, y los sentimientos que estaban allí, y lo que Yeuse y madre sintieron. Los ojos de Emilia eran tristes cuando se imaginaba a los dos, pero su boca permaneció fija en una suave sonrisa. Ahí estaba el nombre de su madre, y Yeuse. Recuerdos importantes para Emilia y aparentemente conectados con el viejo y completamente diferente culto de la bruja. Diálogo Subaru. Tengo sentimientos enfrentados, Yeuse-san. Murmuró Subaru para sí mismo con un suspiro, algo resentido hacia alguien a quien nunca había visto. Emilia sentía familiaridad y tristeza por el nombre, y oírlo creaba en Subaru sentimientos complejos. Si el culto de la bruja no hubiera cambiado su curso desde que Yeuse se unió al redil, probablemente Emilia no habría pasado por tanta crisis. Si Subaru iba a ser el aliado de Emilia de todos modos, apreciaría si hubiera podido permanecer a su lado de principio a fin. Ese fue el brote del resentimiento egoísta en el que se descubrió pensando. Diálogo Ram. Dudo que yo pueda ser tan amable como usted, Emilia-sama. Aunque tan tranquila como siempre, su voz estaba llena de una escalofriante animosidad. Subaru contuvo el aliento cuando miró a Ram, quien observaba a Rem. Su rostro era inexpresivo, pero el brillo de sus ojos era terriblemente rojo. Diálogo Ram. Los detalles del culto de la bruja no tienen nada que ver conmigo. No me opondré a vuestros deseos de escuchar su historia, Emilia-sama. No lo haré, pero recuerde que mi venganza es otra cosa completamente diferente. Diálogo Emilia. Ram. Diálogo Ram. No podría importarme menos este culto o glotonería, pero devuelvo lo que me dan, ya sean deudas o enemistad. No me bastará con desmembrar a ese despreciable bastardo malnacido. Una horrible rabia desbordaba de Ram, y su pequeño cuerpo parecía desdibujarse. Como si un gigante estuviera allí, emitiendo un sentimiento abrumador de presencia, en verdad, como si allí estuviera uno o en ahí. Diálogo Ram. Destriparé a glotonería tan exhaustivamente que quedará en la memoria como algo impactante. Más que resolución, era una sentencia de muerte. El receptor estaba ausente y su tono era totalmente tranquilo. Sin embargo, esto era inequívocamente una sentencia de muerte, se sentía como si una estaca de hielo se hubiera clavado en la espalda de Subaru, haciéndole dudar incluso en hablar. Diálogo Subaru. Así pues, el silencio cayó sobre la habitación. Incluso parecía que el ruido del movimiento de sus dedos rompería el tenso ambiente, por lo que Subaru no podía moverse. Lo que hizo añicos el estresante ambiente fue, de hecho, la persona que lo causó. Diálogo Ram.
No fue propio de mí decir eso. Ella suspiró, y el tenso ambiente desapareció por completo. Subaru bajó los hombros con alivio. Diálogo Subaru. No, no es que no fuera propio de ti. La Ram que yo conozco era alguien que se ponía violenta cuando algo involucraba a su hermana pequeña. Diálogo Ram. Ya veo. Las declaraciones de Ram habían sido perturbadoras, pero ella definitivamente había estado pensando puramente en Rem cuando las dijo. Subaru valoraba únicamente ese punto, haciéndole sentir alegría por los sentimientos de Ram. Además, Subaru tampoco podía perdonar a glotonería. Si pudiera, entonces quisiera tener el cuello de glotonería para él mismo, sin siquiera dárselo a Ram. La sensación de asesinato. La chapucera conclusión de su pelea con Betelgeuse dejó muy poca sensación directa en las palmas de las manos de Subaru. Quizás la vacilación de Subaru para quitar una vida podría obstaculizarlo en un momento crítico. Aún así, no podía perdonar a glotonería y tenía la resolución de quitarle la vida si era para salvar a Rem. Diálogo Subaru. Nos hemos desviado mucho del tema. Subaru se rascó la cabeza, sin dejar que sus oscuros pensamientos se mostraran en su expresión. Ram lo miró significativamente y Emilia lo miró con preocupación, pero Subaru se las había arreglado para sonreírles con seguridad a ambas. Diálogo Ram. Tienes razón. Ahora, ya que me estás molestando mientras disfruto de mis inesperadas vacaciones, estoy segura de que tu asunto debe ser bastante importante. Diálogo Subaru. ¿Por qué eres tan audaz cuando presionas a la gente? Frederica está en tu misma posición y se siente tan arrepentida por recibir tratamiento de huésped que está ayudando en la mansión. Diálogo Ram. Estoy herida. Y Frederica es la que no lee el ambiente al trabajar cuando la reciben como invitada. Ella no puede estar tranquila cerca de Garth, y Clint también la está incitando a eso. Diálogo Subaru. ¿Clint-san está haciendo eso? Ese es el nombre del joven mayordomo de la familia Mathers, que atiende a Subaru y a los demás. Es guapo, con una cara delgada, que irradia un aura increíble de delicadeza y capacidad. Desprende una vibra similar a la de Julius, pero a diferencia de él, Clint es educado e increíblemente considerado. Y entonces, Subaru pensó que era extraño que Ram no pareciera pensar demasiado bien de él. Aunque, tal vez así veía Ram a todos excepto Roswell. Diálogo Ram. Deberías preguntarles a Frederica y a Clint sobre lo mal que interactúan con los demás. De todos modos, me gustaría volver a mi lectura, así que expon tus asuntos rápidamente. Diálogo Emilia. Lo siento, no hacemos más que hablar. Creo que Subaru mencionó esto desde el principio, pero se trata de Frederica y Garfield. Emilia se atrevió a cambiar de tema. Hagamos algo con respecto a la incómoda relación entre Garfield y Frederica, esa era una buena idea, pero Subaru y Emilia se encontraron completamente atascados sobre qué hacer, ya que ninguno de ellos tenía mucha experiencia cuando se trataba de arreglar relaciones entre hermanos. Subaru era hijo único, al igual que Emilia. Ninguno de ellos había sido bendecido con hermanos, así que nada les venía a la mente cuando se trataba de relaciones de sangre no parentales. Y en el caso de Garfield y Frederica, ellos ni siquiera tenían relaciones parentales ordinarias, pero dejaremos esa parte de lado. Así que ellos deambularon por la mansión en busca de consejo y visitaron a Ram, quien estaba en este lugar. Y Subaru la consideraba la hermana más cercana que conocía. Aunque su relación con Rem se había ido de la memoria de todos menos de Subaru, él esperaba que Ram pudiera tener algo útil que decir, considerando que ella y su hermana tenían una relación tan buena. E incluso descartando eso, Ram era amiga de la infancia de Garfield y Frederica. Tal vez algo de un episodio del que Subaru no conociera la hiciera pensar en un enfoque para sanar este distanciamiento de una década. Emilia casi miraba expectante a Ram, cuando sus labios se detuvieron. Subaru ladeó la cabeza hacia la paralizada Emilia, preguntándose qué había pasado, antes de seguir su mirada, y también se paralizó. Diálogo Ram. ¿Qué? Ram entrecerró los ojos, con un aspecto terriblemente incómodo. En sus manos, ella tenía un libro, al que Emilia y Subaru miraban fijamente. El título, Cómo acercarse más a tu hermana menor, era terriblemente crítico para el asunto actual. Parecía que ellos no eran los únicos que se sentían desorientados sobre las relaciones entre hermanos.